Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, soy estudiante de la Facultad de Medicina. El día de hoy, basado en nuestro proyecto morfológico en sistemas motores y control del movimiento, voy a hablar y o explicar a su vez una lesión que puede ser ocasionada por un accidente vehicular o un accidente deportivo que ocasionan lesiones en la parte de la columna vertebral que se ven reflejados también posiblemente en las lesiones musculares en los deportistas o personas que manejan vehículos o personas que trabajan en construcción y tienen lesiones de caídas o lesiones por malas posturas, ¿no? Vemos, por ejemplo, si en el caso de una lesión en la columna vertebral, acá en la zona de la lumbar 4 o la lumbar 5, hay una ligera desviación por una mala praxis en cargar peso, por ejemplo, sobre todo en los cargadores que tienen la costumbre de cargar de esta manera. Entonces visualizamos que en nuestra columna vertebral hay una desviación. Entonces, al haber esa desviación, el cuerpo asume esta posición constante en el cual luego, para poder enderezarnos, va a generar dolor en la parte lumbar, enfocándose exclusivamente en la lumbar 4 o la lumbar 5 o la lumbar 1 o hasta la sacrolumbar, ocasionando posiblemente pinzamientos discales o hernias discales que causan dolores horribles y se reflejan exclusivamente en toda la pierna, lesionando el nervio ciático. Al lesionar el nervio ciático, el paciente o el individuo empieza a cojear dolores intensos que los médicos con calmantes como diclofenaco, dexametasona, o ketorolaco, o analgese, o orfenadrina, o diversos medicamentos para aliviar el dolor, hasta doloneurbión o aneurin, que sí ayuda al paciente a calmar el dolor. Pero el tratamiento en el área de rehabilitación o fisioterapia o quiropraxia para dar solución a este problema es muy importante, dándole un alivio constante, trabajando exclusivamente en esta zona lumbar. ¿Con qué? Con agentes físicos. Uno de los agentes físicos que nos ayuda también a relajar o calmar la parte muscular en una zona lesionada en el nervio ciático o en la misma cintura que es en la parte lumbar y la sacrolumbar, o inclusive el dolor llega hasta la parte cervical, en las contracturas del cuello, me duele horrible el cuellito, pero ese reflejo proviene posiblemente de la parte lumbar, que están conectados diversos tipos de nervios que llegan hasta la parte cervical y duele la cabecita. Entonces, para ayudar a calmar esos dolores utilizamos agentes físicos como TENS, como electrodos, como ondas rusas, ondas alemanas, utilizamos infrarrojo, utilizamos también equipos de magnetoterapia, utilizamos también lo que son equipos de ultrasonido terapéutico y diferentes agentes físicos que van a ayudar a calmar y o a aliviar exclusivamente estos problemas de los dolores musculares que vienen a causa de una posible desviación de la columna vertebral. Una escoliosis, por ejemplo, es una desviación de la sacrolumbar que conecta y lastima así unos nervios que están en esta zona de la parte sacro, que está el nervio, que es el nervio más doloroso que si se lesiona, es el nervio ciático, que causa un dolor horrible en toda la parte de la pierna, se centra en la pantorrilla, quema la planta de los pies y no nos deja caminar. Entonces, al hablar de la columna vertebral, nuestra columna vertebral, hay lesiones, diversos tipos de lesiones en la parte torácica, en la parte cervical, en la parte lumbar y en la parte sacrolumbar, sea por un accidente, sea por inclusive un traumatismo encefalocraniano, que un mal golpe en la cabeza se fractura el cráneo y eso lleva una ramificación nerviosa a la parte torácica o a la parte cervical, donde el paciente no va a poder mover el cuello y sí o sí va a necesitar un collarín de soporte que le va a permitir mantenerse erguido. Nuestra columna vertebral controla y ayuda y protege, sobre todo protege diversos procesos de partes nerviosas de nuestro cuerpo. Es una parte muy importante de nuestro sistema motor y controles del movimiento porque es la parte de soporte y estructura de todo nuestro aspecto corporal. Bien, en otros videos vamos a visualizar ahora cuál es la función correcta de nuestra columna vertebral y sistemas motores y control del movimiento. Sigamos. Buenas tardes, mi nombre es Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, soy estudiante de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a explicar nuestro proyecto morfológico en sistemas motores y control del movimiento, explicando hoy día el tema de la columna vertebral, cuál es la función principal de la columna vertebral y cómo se desempeña o se desenvuelve en función crucial en el cuerpo humano.
Sabemos tanto en funciones generales como en los sistemas motores y control del movimiento, y en términos generales que la columna vertebral proporciona soporte estructural en el cuerpo humano, protege la médula espinal y los nervios que se ramifican desde ella, y facilita el movimiento y la flexibilidad del tronco y el cuello. En relación con los sistemas motores y el control del movimiento, la columna vertebral juega un papel fundamental, actúa como el eje principal alrededor del cual se coordinan los movimientos del cuerpo humano. La médula espinal, que se encuentra dentro de la columna vertebral, es parte del sistema nervioso central y es responsable de transmitir señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo para controlar el movimiento muscular y la coordinación. Además, la columna vertebral alberga y protege los nervios espinales que emergen de la médula espinal y se ramifican hacia los músculos periféricos. Estos nervios son vitales para la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que permite la ejecución del movimiento precisos y coordinados. En resumen, la columna vertebral desempeña un papel fundamental en el soporte estructural. Es el soporte estructural, la protección de la médula espinal, la protección principal de la médula espinal y los nervios y la facilitación de los movimientos del cuerpo en general, incluidos los relacionados con los sistemas motores y el control de movimientos del ser humano. Una lesión en la columna vertebral es muy latente. Una lesión como una escoliosis, o una lordosis, o una listesis, o un nervio ciático, causan y daños en el sistema control de nuestro movimiento. Un accidente, una fractura de columna va a causar una parálisis total del cuerpo humano. Por eso, basados en nuestro tema principal, que es el sistema motor y control de movimiento, nuestra columna vertebral cumple una función muy importante, aparte de proteger la médula espinal y sobre todo darnos la facilidad de mover nuestra parte corporal basados en nuestras articulaciones. Si bien es cierto, cuidar nuestra columna vertebral es muy importante. Los cargadores de peso que hacen una mala praxis tienen una escoliosis, una lordosis, ¿no? Una lordosis o una listesis, ¿no? O una cervicalgia en la cervical. Bien, entonces vamos a dar pase a nuestros compañeros con sus trabajos. El compañero Johnny, que tiene lo que es en la parte ocular. Gracias, compañero Félix Gutiérrez. Mi nombre es Juan Vázquez Rojas. Vamos a continuar exponiendo de manera ya más tangible a través de una maqueta los actos reflejos que se tienen como mecanismos involuntarios de nuestro cuerpo para protección o defensa. Los órganos de los sentidos son unas partes esenciales para demostrar esos funcionamientos involuntarios que tenemos. Voy a explicarles en el ojo específicamente cuál es su funcionamiento a esos mecanismos, y de afuera hacia adentro explicaré empezando desde los párpados, que es tiene tres funciones importantes. Una es cerrar y proteger cuando hay exceso de luz. Los párpados tienden a cerrarse para protegerlo del exceso de luz que pudiera dañar a la retina o al mismo ojo. Los párpados tienen también el acto reflejo de distribuir la lágrima de manera involuntaria. Está parpadeando para poder irrigar y sobre todo proteger la córnea, que es la que depende de la protección y la nutrición de la misma lágrima. No tiene otro mecanismo más que ser nutrido a través de la lágrima. Entonces necesita esa protección y ese acto reflejo. El otro mecanismo de los párpados como protección es el cierre. Cuando un objeto se acerca a nuestros ojos o vemos una amenaza directamente hacia nuestros ojos, los párpados tienden a cerrarse y protegerse. De afuera hacia adentro los párpados, posteriormente los músculos de los externos de los ojos, que son 6, 4 rectos, 2 oblicuos, nos sirven para acomodar y dirigir la visión hacia donde queremos, además de dar una estabilidad a la visión y que el ojo no tenga movimientos o rotaciones involuntarias. Posteriormente el iris y su pupila, que es el orificio que tenemos, en el cual sirve de obturador para poder normalizar y acomodar la luz a manera de que no sea dañada, no nos dañe, perdón. El iris funciona, tiene un músculo, cuando se cierra produce una miosis y nos sirve para protegernos de la luz, como les comentaba.
Posteriormente, el mismo ojo tiene también el acto reflejo del acomodo visual a través del cristalino, que es un lente que tenemos adentro del ojo. Ese lente se puede abombar, se puede estirar, ayudando a poder acomodar la visión que necesitamos. Cedo la palabra a mi compañero Félix Gutiérrez. Saludos, compañeros. Sí, muchas gracias, doctor Félix Gutiérrez Aguado. Saludos a todos, compañeros. Hoy quiero hablarles sobre una parte del cerebro que, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para movernos en precisión y coordinación: el cerebelo. Está ubicado en la parte posterior del cerebro, en esencial para nuestro funcionamiento motor, desde el simple acto de caminar, las habilidades motoras finas necesarias para escribir o tocar un instrumento musical. El cerebelo está constantemente trabajando en segundo plano, para garantizar que nuestros movimientos sean fluidos y precisos. En el ámbito de la medicina, comprender la función del cerebelo es fundamental para tratar variedad de trastornos neurológicos que afectan el control del movimiento. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades cerebelosas como la ataxia, el cerebro puede verse afectado, lo que resulta en dificultades para coordinar los movimientos musculares. Estos pacientes a menudo experimentan movimientos torpes o inestables, lo que puede interferir significativamente en su calidad de vida. Es crucial destacar que el cerebelo no opera solo, funciona en estrecha colaboración con otras partes del cerebro, incluida la corteza cerebral y el tronco encefálico, para integrar la información sensorial y motora, coordinar los movimientos de manera efectiva. En el control del equilibrio, cuando una persona se levanta de una posición sentada, el cerebelo recibe la información sobre el cambio en la posición del cuerpo y ajusta la actividad muscular para contrarrestar la fuerza de la gravedad y mantener el equilibrio. Esta capacidad es fundamental para prevenir caídas, específicamente en pacientes con trastornos neurológicos, como las enfermedades del Parkinson, donde la disfunción cerebelosa puede contribuir a problemas de equilibrio y marcha inestable. En el control del movimiento, durante la realización de movimientos voluntarios como alcanzar un objeto, el cerebelo coordina la secuencia de contracción y relajación de los músculos necesarios para ejecutar el movimiento de manera precisa. En condiciones médicas, la ataxia cerebelosa, donde el cerebelo está dañado, el movimiento puede volverse descoordinado y torpe, lo que dificulta la ejecución para tareas simples como agarrar objetos al caminar. Bueno, también en la coordinación muscular en actividades deportivas, en el baile, el cerebelo desempeña un papel crucial en la coordinación de los movimientos de todo el cuerpo para lograr movimientos fluidos y gráciles. Por ejemplo, en la danza, el cerebelo coordina la actividad de los músculos del tronco, las extremidades y el cuello para mantener el equilibrio y ejecutar el movimiento preciso y estético. Bueno, esa parte sería toda mi contribución. A continuación, les regreso la palabra a mi compañero Félix para que continúe. Gracias, compañero Félix Bernabé Gutiérrez Aguado. Yo soy Eder César Maldonado Castelán y les voy a hablar de los movimientos voluntarios. Los sistemas motores y el control del movimiento voluntario son componentes claves del funcionamiento humano y animal. Estos sistemas están estrechamente relacionados con la capacidad de planificar y ejecutar movimientos específicos de manera intencional y dirigida hacia un objetivo. Se dice que los movimientos voluntarios son un proceso cognitivo porque implica procesos complejos que involucran la percepción, la planificación y la ejecución de acciones motoras. Esto significa que el cerebro procesa información sensorial y utiliza esa información para tomar decisiones sobre cómo mover el cuerpo de manera efectiva para lograr un objetivo deseado. Son aprendidos estos movimientos porque a lo largo del tiempo los vamos perfeccionando. Implica la adquisición inicial de habilidades motoras básicas como caminar o agarrar objetos, así como el refinamiento y la mejora continua de esas habilidades a lo largo de la vida. Tienen un fin. Los movimientos voluntarios están dirigidos hacia un propósito específico o un objetivo deseado. Esto puede ser tan simple como agarrar un objeto, como hacer una rutina de baile, y están orientados hacia la consecución de un resultado deseado y son controlados de manera consciente por el
tienen un control consciente, a diferencia de los movimientos involuntarios, que pueden ser controlados por reflejos o circuitos nerviosos subcorticales. El control del movimiento voluntario implica una participación consciente y deliberada por parte del individuo, y implica la activación de ciertas áreas específicas de la corteza motora y áreas asociadas a la planificación y a la toma de decisiones. Una de esas partes es la corteza motora primaria o córtex motor, ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, que es responsable de la planificación, la iniciación y el control de los movimientos voluntarios. Otra es la vía motora descendente. La vía piramidal es la principal vía descendente, responsable de llevar señales motoras desde su corteza motora hasta la médula espinal. Los ganglios basales incluyen estructuras como el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. El cerebelo está situado en la parte posterior del cerebro, debajo de los hemisferios cerebrales. Participa en la coordinación y el refinamiento de movimientos voluntarios. También está involucrado en el aprendizaje motor y la adaptación. Y bueno, en la fisiología del movimiento voluntario encontramos que en primera instancia se genera el potencial de acción. Después existe una transmisión sináptica. Después ocurre la contracción muscular y la retroalimentación sensorial. Muchas gracias. Le regreso la palabra al compañero Félix Bernabé Gutiérrez. Gracias, doctor Félix Gutiérrez Aguado. Yo soy María Angélica Díaz Aranda y yo hablaré sobre los movimientos rítmicos. Primero que nada vamos a hacer una pregunta. ¿Qué son los movimientos? Los movimientos son generados y regulados por los sistemas motores del sistema nervioso central. Ayudan a mantener el equilibrio y a la postura corporal y son importantes en el funcionamiento sensorial y en la comunicación. Una característica importante que presenta el sistema motores es la plasticidad. Gracias a ella se logra que todo tipo de conducta motora llegue a realizarse con facilidad y con gran eficiencia. Los sistemas motores constituyen conductas a través del ensamblaje de actos motores elementales. Los sistemas motores pueden generar tres tipos de movimientos. 1. Reflejo. Son respuestas rápidas, estereotipadas e involuntarias y pueden ser reguladas algunas características del estímulo. 2. Rítmicos, que son mezclas de actos reflejos y voluntarios, que son como caminar, correr y masticar. 3. Voluntarios, son con propósito y aprendidos, como peinarse, conducir un carro o tocar un instrumento. En todos estos tipos de movimientos, los músculos se contraen y se relajan y al hacerlo mueven segmentos, de tal manera que los músculos promueven un resultado en un sentido agonista, los que se oponen son antagonistas. Pero, ¿cómo es posible que estos movimientos se pueden llevar a cabo? Es un hecho que todos los organismos animales con cierta complejidad han evolucionado. Un grupo de células con sus prolongaciones forman redes llamadas sistema nervioso. Las neuronas son diferentes a células diferentes del cuerpo y no solamente son capaces de generar información y procesarla, sino también son capaces de reproducirlas a sus descendientes. El sistema nervioso también tiene que armonizar estas diferentes partes y mantener el organismo lo más saludable posible, al menos hasta que cumpla su función de reproducción. El sistema nervioso siempre ha tenido el mismo papel de relacionarse con el medio ambiente y mantenerlos en condiciones óptimas para la vida y la reproducción. Las instrucciones para producir los movimientos voluntarios pasan por una etapa final en la corteza motora primaria, a la que llegan dos entradas importantes, la corteza premotora y el área motora suplementaria. Ejemplos de movimientos voluntarios: bailar, peinarse, hablar, escribir, barrer, afeitarse, servirse un vaso de agua, caminar, cantar y tocar un instrumento. Ahora ya sabemos cómo son los movimientos rítmicos. Muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Félix Gutiérrez Aguado. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Gracias, compañero Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, por cederme la palabra. Es mi turno para hablarles un poquito de las respuestas rápidas y automáticas ante un estímulo. Bueno, pues el cuerpo humano tiene acciones de reflejo que están basadas en el sistema nervioso principalmente. Y pues un reflejo es una respuesta rápida, estereotipada, que es predecible, automática, pues ante un estímulo. Y pues hablando de la parte motora, vamos a hablar un poquito del arco reflejo, que es una vía anatómica o es también un trayecto que recorren los impulsos nerviosos que conectan el estímulo con la respuesta. Comprende funciones eh, de los dos sistemas nerviosos, que es el autónomo y el somático. Los estímulos involuntarios o automáticos pues son diversos, ¿no? Los que pues no se planean, los que se reacciona ante el estímulo de manera, pues sí, como de manera involuntaria, como retirar la mano cuando pues nos quemamos, también el llorar, el parpadear, la contracción de los bronquios en los pulmones, la dilatación de la pupila, respirar profundo antes de entrar al agua, todos estos reflejos son de supervivencia. Mover la pierna al darse un golpe, ¿verdad? En un ligamento como el rotuliano o en el codo, ¿no? Que duele horrible. El aumento o la disminución del ritmo cardíaco, la velocidad del latido del corazón, la dilatación de los bronquios, cerrar los ojos al estornudar, la eyaculación, la estimulación de las glándulas sudoríparas, el aumento de la producción de saliva durante el sueño, la disminución de la frecuencia cardíaca durante el sueño, pues en el sueño ya no estamos conscientes, y el Parkinson como afección se vale de movimientos también pues involuntarios. Y hablando específicamente del arco reflejo, pues este va a constar de 5 componentes que van a ser el receptor sensorial, la vía aferente por donde sube, eh, el centro integrador, la vía eferente por donde va a bajar la respuesta y el efector. Dentro del sistema motor y del control de movimiento, pues se diferencian tipos de movimientos, tipo reflejo, que consisten en respuestas rápidas y automáticas ante un estímulo. La parte que le corresponde al encéfalo, la corteza motora, se proyecta directamente hacia la médula espinal y esta va a controlar el desarrollo de los movimientos involuntarios y planea movimientos pues, más complejos, que son la respuesta. Y le pertenece a la parte efectora, ¿no? El reflejo es un movimiento involuntario o automático del cuerpo en respuesta a un estímulo. Y, por ejemplo, como en la primera foto, tenemos un ejemplo también muy claro, que es el reflejo rotuliano. Y pues le cedo nuevamente la palabra a nuestro compañero Félix. Muchas gracias.